Ok, ya lo voy a anotar, doctora. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase de los avances de la medicina. Avances de la medicina en el siglo XX, ¿verdad? Los objetivos de nuestra clase, que ustedes puedan definir los cambios epidemiológicos, identificar los avances en la medicina, ¿verdad? Medicina clínica, y los avances también en lo que es en salud pública y medicina preventiva. Recordándonos, bueno, ustedes no, pero se han leído un poco en las otras materias, que el siglo XX, no digamos el XXI, porque el siglo recién pasado, fue testigo de espectaculares avances en la tecnología y en la práctica médica. Han habido cambios trascendentes en la actitud de los profesionales de salud, ¿verdad? Dándole cabida no solo a la medicina curativa, sino que acuérdense que también ya ahorita se le está dando mucha importancia a lo que es la medicina preventiva, ¿verdad? Y también al auge de del estilo de vida, que se ha visto con el tiempo que tiene mucha importancia en el desarrollo de la buena salud de ustedes, ¿verdad? Y de la comunidad. También hay actitudes incipientes, o sea, porque no todo el mundo está así con esa disposición, ¿verdad? El gremio médico. Pero también vamos viendo que las personas ya se van empoderando de su propia salud, ¿verdad? Ya hay cambios positivos, ya se están preocupando. Y es lo que estamos haciendo nosotros a edad temprana, ¿verdad? La educación. Por ejemplo, todos los lineamientos que hay de atención, ya sea a la niñez, al adolescente, al adulto mayor, siempre se mete la parte o se introduce la parte de la medicina preventiva, ¿verdad? O ustedes, por ejemplo, en todas sus clases, desde el momento en que hacen los determinantes de la salud, su historia de la familia, ¿verdad? El familiograma, ¿qué los estamos induciendo a hacer? Bueno, que conozcan ustedes y se empoderen de su propia salud para que seamos más saludables, ¿verdad? Con todos estos cambios también acuérdense que por el aumento de la esperanza de vida, por el aumento poblacional, aparecen nuevos problemas de salud que anteriormente, en los siglos anteriores, no se han tenido, ¿verdad? Por ejemplo, han visto y hemos pasado por varias enfermedades de que no conocían nadie al respecto, ¿verdad? Y que han salido en estos últimos tiempos. O en el siglo pasado el SIDA, ¿verdad? El VIH-Sida. Y ahora miren, ¿qué nos íbamos a imaginar? Que el año pasado íbamos a tener una pandemia. Con toda la tecnología y todo eso que ustedes quieren, vean lo que estamos padeciendo y la importancia de la medicina preventiva y la salud. Bueno, algo muy importante que dijo Félix Martí Ibáñez en cuanto a la salud pública y medicina y el desarrollo histórico. Se dice dijo más bien, que históricamente la medicina no comenzó como ciencia, ¿verdad? Y eso es lógico, no va a comenzar algo así porque sí, ya todo estructurado. Entonces, no comenzó como ciencia, sino cual profesión práctica, perdón, cuyo fin era curar. En un principio, el médico le interesaba fundamentalmente el cómo, o sea, el curar, y no el por qué, es decir, el indagar las causas de la enfermedad. Y es cierto, al principio solo le interesaba curar, ¿verdad? Pero con
conforme ha ido pasando el tiempo, también al personal médico ya no nos interesa solo curar a la persona, sino buscar las causas, por qué se enferma, ¿verdad? E intervenir en las etapas tempranas. Y lo mejor, prevenir. En cuanto a la historia, podemos decir que el origen de la medicina, ¿verdad? Se pierde en la oscuridad en los tiempos más remotos. O sea, acuérdense desde que se comenzó, que las épocas de las cavernas, todo ese tipo de, como les digo, de civilizaciones, ¿verdad? Que se conocen, ¿verdad? Eh, Nacen y no, y o surgen, pero ellos, conforme va transcurriendo la vida, empiezan a tener temor de la ley de conservación de su existencia, ¿verdad? ¿Cómo hago para no morirme? Entonces de ahí surge de manera simultánea dos cosas a la par. ¿Cómo sobrevivo y cómo sufro menos? ¿Verdad? Me refiero en cuanto a salud. En esas épocas, acuérdense de que no había mayor conocimiento sobre la ciencia o por qué nos enfermábamos, ¿verdad? Y por qué a una persona le daba X enfermedad y a la otra no. Porque el otro vivía a los 20 años y el otro a los 22. O sea, la verdad es que en esas épocas no se sabía las razones, el por qué, ¿verdad? Entonces ahí surge lo que es el monopolio, ¿verdad? De los curanderos, que las sacerdotisas, eh, todo ese gremio, podemos decirlo, ¿verdad? Que lo que trataban era de, lo que hacían es atribuir las enfermedades, ¿verdad? O dolencias a lo sobrenatural, a lo divino, ¿verdad? Eh, por eso se dice que la medicina primitiva se enfoca inicialmente que la enfermedad es como un castigo de los dioses, airados por el pecado e impurezas del hombre. Si, por ejemplo, una persona se enfermaba, ¿verdad? Me enfermaba yo, me dolía la cabeza o diarrea o algo, eso es un castigo de los dioses, ¿sí? O sea, la razón que le buscaban era castigo divino, ¿verdad? Andas en pecado. ¿Sí? Esa era la explicación, pero entonces, pecador. Entonces, estamos hablando de que aquí ya intervenían, acuérdense de lo que dijimos, los sacerdotisas, sacerdotes y todo ese tipo de personas. Entonces, en esta teoría, el diagnóstico poco importaba, ¿verdad? Y la terapéutica se orienta a oponer antídotos igualmente mágicos. Hasta el sol de hoy, ¿creen que hay algo de eso? ¿Alguna creencia? A ver, Rebeca López, ¿tendremos Eh, algo de pensamiento mágico religioso? sí, la verdad es que hoy en día todavía hay personas que creen, más que todo las personas, los ancianos que son así religiosos, creen bastante de que todo lo que está pasando en el mundo, las enfermedades, es porque Dios está castigando a la humanidad. He escuchado mucho bueno, un ejemplo son mis abuelitos, ellos creen que todo eso que está pasando es un castigo de Dios a la humanidad. Entonces todavía se conserva un poco. Sí. ¿Quién más me quiere opinar al respecto? A ver, Eric. Eh, por ejemplo, las personas que creen en el ojo. En el mal de ojo, así es.
Si se fijan, bueno, a ustedes todavía no, pues no les toca ir a, a las unidades de salud, hospital, pero en las personas cuando van a pasar consulta, por ejemplo, cuando me llevan a mí la consulta de los niños, ¿qué es lo que hacen? Llevan una pulsera con un gran ojo de venado, ¿verdad? Entonces, eso es parte del pensamiento mágico religioso, ¿verdad? Que lo que hace, dice, es evitar el mal de ojo, ¿sí? Evitar el empacho, todo eso. Y hasta tenemos que respetar las creencias, ¿verdad? Eh, en este caso, por ejemplo, cuando andan ese gran acá y los niños ya empiezan a poderse mover y cuando tienen hambre o algo, como acuérdense que tienen una gran satisfacción oral, ¿verdad? En ese periodo de edad, entonces lo que hacen es chuparse el ojito de venado y les puede dar diarrea, ¿verdad? Entonces, se lucha porque las mamás no le pongan eso, pero a veces lo que hacemos, bueno, mire, evitémonos, ni usted ni yo, quíteselo y póngaselo en el pie, ¿verdad? Le evito el mal de ojo y evito que le dé diarrea, ¿sí? Entonces, sí, hasta ahorita todavía tenemos un poquito de ese pensamiento, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que después de ese periodo del inicio, se puede hablar de los grandes filósofos, médicos, porque eran de todo, ¿verdad? Como los griegos, ¿verdad? También tenemos, se menciona Hipócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Ellos sustrajeron, por ejemplo, Hipócrates sustrajo las concepciones fantásticas del empirismo supersticioso. Él decía que teníamos que tener observación, o sea, observar la enfermedad y aplicar un método racional, ¿verdad? Platón imprimió el sello de filosofía, dicen, porque lo que hablaba era de ciencias o ideas exactas. Igual es Aristóteles, ¿verdad? Entonces con ellos se empezó a dar un gran avance en lo que a la medicina se concierne. Eh, Luego sufrimos un gran retroceso, ¿verdad? Y viene la Edad Media, ¿verdad? En la Edad Media, acuérdense que volvemos a las épocas del oscurantismo, porque vuelven a gobernar y lo principal, lo de la salud, bueno, todo lo que quieran prácticamente. La iglesia era la que decía, dictaba tu comportamiento, regía gobiernos, lo que quieran. Quitaban y ponían reyes también en esa época. Entonces ahí todito era pecado, todo, ¿sí? Y ya vino a cambiar con el Renacimiento. Eh, la Edad Media fue conocida por las grandes epidemias. Fíjense que ahí reaccionaron, decían que como era pagano, ¿verdad? Todo lo que habían avanzado esas civilizaciones, la griega, la romana, acuérdense que la romana eran súper limpios, ¿verdad? Tenían a Igea, Panacea, ahí nació lo de Igea, higiene, ¿verdad? Entonces decían que lo importante allá, aquí era la higiene personal. Bueno, ellos hicieron muy buenos acueductos, alcantarillados, hicieron los baños romanos, ¿verdad? Entonces todo era higiene. Pero vinieron los de la media, las iglesias y dijeron, no, hombre, esa gente era pagana, ¿verdad? Entonces venían y rechazaron todo lo que era higiene, ¿verdad? Estaba ahí, solo 2 veces al año se bañaba la gente, imagínense ustedes. También esa época se caracterizó por la expansión de los árabes, ¿verdad? Ahí empezaron las grandes cruzadas, ¿se acuerdan? Quemaban a las mujeres porque trataban de hacer un remedio con alguna planta. No, hombre, eso era brujería,
que hacían las quemaban a las pobres mujeres. Y se puso de moda también las peregrinaciones a la Meca. Ahí empezó ya después la revolución comercial, ¿verdad? La ruta del algodón, todo eso, ¿verdad? Ya empezaban a negociar, ¿verdad? Pero primero comenzaron con eso fueron los árabes. También esa edad se caracteriza por las bajas condiciones socioeconómicas de la mayor parte de la población, escasez de alimentos. Esas épocas eran grandes epidemias, recuérdense, porque todo era sucio, no había acueductos, alcantarillados y habían unas grandes pestes. ¿Se acuerdan alguna de esas pestes que han escuchado? La peste bubónica. Así es, la peste bubónica, de cólera morían también. El siglo pasado todavía salió eh, el cólera, y aquí tuvimos, ¿verdad? Eh, y entonces eran unas grandes mortandades que quedaban la gente así, en la calle, muerta. Y así se pudo ver en esta pandemia en algunos países. Si vieron ustedes las noticias, ahí tomaban videos de la gente tirada en la calle, ¿verdad? Que fallecía por esta enfermedad. Ahora, en estas épocas, ahora imagínense allá en aquellos siglo XIII, XIV, ¿verdad? Todo eso. Eh, y también la gente se moría de hambre, ¿verdad? La mayoría de la población era desnutrida, ¿verdad? Vox Populi o la gente común y corriente, ¿sí? Porque en esas épocas, recuerdan que solo era época de reyes, ¿verdad? De reyes, princesas, etc. Ellos sí, como dominaban económicamente los países, ¿verdad? Pero la población en general pasaba hambre. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿O alguien que me quiera hacer algún comentario? ¿Estamos bien? Todo bien, doctora. Va. Ya ahí por los años 1700 por ahí ya comienza el progreso médico, ¿verdad? En esas épocas podemos mencionar a William Harvey, quien hizo la primera comunicación de su descubrimiento de la circulación sanguínea, ¿verdad? Ya él habló sobre la circulación en la época del oscurantismo, en lugar de que ustedes vayan a ver un cuerpo desnudo o el cuerpo muerto, que las personas lo pudieran abrir para ver cómo funcionaba, o las partes que teníamos internamente, pues sacrilegio, ¿verdad? Pero ya en esas épocas ya empezaban los médicos a investigar más, ¿verdad? A buscar el por qué se enfermaban las personas. También apareció Eduardo Jenner, ¿verdad? Hizo el descubrimiento de la vacuna, ¿verdad? ¿De qué vacuna fue la que descubrió este señor? Ajá. Desde el colegio les enseñaron eso. No fue el descubridor de la vacuna contra la viruela. Así es, la viruela. Disculpe, ¿se me escucha bien, doctora? Sí, bueno. Es que tuve que Sí. cambiar el micrófono y disculpa que al inicio no le pude contestar. No te preocupes. Bueno. Eh, pues sí, entonces Eduardo Jenner, ¿verdad? Que fue uno de los primeros precursores de la vacunación. Él descubrió lo que es la vacuna contra la viruela, ¿verdad? Ya pasándonos más allá, podemos empezar con el siglo XIX y la Revolución Francesa. Fíjense que cuando entró la Revolución Francesa, ya empezó a haber más industria, ¿sí? A desarrollarse la industria.
Y entonces ya en esa época ya hubo mejoras, ¿verdad? Ya se estructuró mejor lo que son el acueducto, el alcantarillado, las personas buscaban trabajo y se iban a las ciudades, ¿verdad? Por eso que había un montón de hacinamiento y lo que quieran, pero, y esa grande mortandad de enfermedades. Pero con la revolución eh, ya empezaron, por ejemplo, en el orden político, con la proclamación de las formas del derecho público, ¿verdad? Ya se tomaba en cuenta a la comunidad, a las personas, con la promulgación de leyes de carácter democrático y también fue una centuria de fecundidad científica. Ya los científicos se encontraron con más libertad para precisamente investigar, ¿verdad? Y ahí hubieron un montón de descubrimientos, que eso lo vamos a ver más adelante. Entre otros abundantes logros de la época, podemos citar al que descubrió la fiebre, más bien al doctor de la fiebre amarilla, porque antes no sabía por qué, sobre todo en estos países tropicales, por qué se morían de esa enfermedad. Le pusieron fiebre amarilla por el color que toma la persona, ¿verdad? Y Carlos Wiener, que es un médico científico cubano, en 1881 descubrió el vector de la fiebre amarilla, que es el zancudo o el mosquito. Vio que ese era el que transmitía la fiebre amarilla. Luego, ya por el siglo XX, surgió lo que son los premios Nobel. ¿Se acuerdan que está el premio Nobel de literatura, el de medicina, etcétera, etcétera? Entonces, al aparecimiento de eso, ya empezaron ellos a conceder, ¿verdad?, premios Nobel. ¿A quiénes? A aquellos que habían hecho gran parte de su trabajo en las décadas anteriores, sobre todo en el siglo XIX, con el fin de controlar las enfermedades infecciosas que estaban cobrando muchas vidas humanas. ¿Estamos claros aquí? Espero. Antes de todos esos descubrimientos de los vectores, de vacunas, ¿verdad? La civilización sufría, ¿verdad? Por ejemplo, de tuberculosis, fallecía mucha gente de tuberculosis porque no se sabía mucho sobre la enfermedad, ¿verdad?, que la producía, cómo cortábamos la cadena de transmisión, así también del paludismo, ¿verdad?, la sífilis, cólera, gangrena, lepra, influenza, difteria y también la disentería, ¿verdad?, que ahorita, pleno siglo XXI, todavía en los países de tercer nivel, ¿verdad?, entre nosotros, todavía fallecen muchos niños por diarrea. Cuando se pudo demostrar que las bacterias eran los causantes de muchas infecciones, los científicos comenzaron a preocuparse más por destruirlas que por buscar paliativos contra los síntomas que producían. Bueno, también aparece Roberto Koch, ¿verdad? Él vino y aisló la bacteria desencadenante de la tuberculosis. Ustedes saben, el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad?, o también llamado bacilo de Koch. Y hasta el sol de hoy todavía se emplea el método de él el método que él descubrió en la microbiología médica, cuyo desarrollo se debe en gran parte a sus esfuerzos para cultivar e identificar las bacterias, ¿verdad? Surge o inventan el microscopio y empiezan a buscar ¿cómo se llama? Ya ven, ¿verdad? Ya descubren lo que son los microorganismos. ¿Se acuerdan que todavía en epidemiología hablábamos de
la materia mórbida, algo así, sustancia mórbida, porque realmente sabían que se enfermaban por algo, pues, pero no sabían de qué, o hablaban de efluvios o emanaciones que la basura hacía, que eso era lo que desencadenaba las enfermedades, ¿verdad? Ya con el aparecimiento del microscopio de investigadores, y entre ellos Roberto Koch, pues ya se le adjudica a un microorganismo, ¿verdad? El desarrollo de una enfermedad. Bueno, veamos entonces algunas definiciones. La medicina preventiva y la salud pública han sido definidas por la Asociación Internacional de la Epidemiología en 1988 como campo especializado de la práctica médica compuesto por diferentes disciplinas que emplean técnicas dirigidas a promover, mantener la salud y el bienestar, así como impedir la enfermedad, la incapacidad y la muerte prematura, ¿verdad? También se conoce o se dice que es una de las iniciativas organizadas por la sociedad para proteger, promover y recuperar la salud de la población. Es una combinación de ciencias, habilidades y creencias dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud de todas las personas a través de acciones, vean ustedes acá, colectivas y sociales. O sea, se preocupa por el bienestar de la comunidad, ¿verdad? No por el bienestar individual. Entonces, podemos decir que la medicina preventiva y la medicina o lo que es salud pública se complementan. Y una de las herramientas básicas de esas ciencias es la epidemiología. Pero entonces les puedo preguntar a ustedes, ¿qué es salud? A ver, la J-Lo, Jennifer López. Hola, doctora. Recuerdo Ajá. que era el completo bienestar, tanto físico, emocional, de una persona y que tiene que ver también con el entorno. ¿Quién más la puede ayudar? Paola, Mm, Esmeralda. Paola Esmeralda. Sí, doctora, aquí estoy. Ajá. Ayudarle a la J-Lo. Ok, bueno, salud es Ajá, el pero ¿y la completo cámara, bienestar. hija? Ah, ahí está, lo siento. Salud es el completo bienestar o es el que tiene como conexión con la parte física y mental. También podemos decir de que la salud no puede ser como un 100%, ya que en algunas situaciones a veces podemos estar mal de manera psicológica y a veces podemos estar mal de manera física, pero así al 100% de estar bien realmente es un gran desafío. Entonces, acuérdense que para hablar de salud, ya vamos a tener una clase de esto. En salud hay un montón de definiciones, ¿verdad? Pero la que más conocemos todos y la que me están diciendo ustedes que desde el colegio se lo dijeron, ¿verdad? Se dice que es, perdón, según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso quiere decir que eso para ellos, o ese consenso se llegó, que era la OMS, aunque ya sabemos que
salud es más complicado que todo eso que se dice aquí. Es un punto de vista bastante simplista. De ahí vienen ellos y dijeron, no, de veras que esto, o sea, ¿quién va a estar completamente físico en esas tres esferas, verdad? Pero vinieron y le agregaron otro pedacito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ellos dicen que la noción de bienestar humano trasciende lo meramente físico. O sea, de que si no solo físicamente, tenés que estar bien en otras áreas. Pero vino la OPS y aparte de eso dijo, miren, por lo mejor agreguémosle otra cosita más, ¿verdad? La salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona. Y claro que sí, lo estamos viendo, ¿verdad? Tiene mucho que ver en el medio en el que te desenvolves, donde vivís, ¿sí? A ver, Rebeca. Doctora, entonces quiere decir de que nunca, o sea, está como bien difícil decir de que todos estamos completamente sanos o saludables, ya que Claro, o sí, sea, es una manera de decirlo, ¿verdad? Porque hay otras teorías, está la pirámide de Maslow, está Max Neff, hay un montón de teorías. Pero, por ejemplo, en esta dice que físicamente tenés que estar súper bien. Pues sí, pero si ya como te digo, te resbalaste y te golpeaste, ya no estás completamente bien. O mentalmente, aquí pueden estar ustedes recibiendo la clase, pero pensando en otra cosa. Tengo hambre, que acabe la doctora, que aburrida esta clase, y a mí que me importa lo del siglo XVII. ¿Me explico? Entonces, todo eso podemos decir, bueno, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Tenés salud? ¿Salud mental? ¿Sí? Todo eso, o sea, desde el momento que tenés alguna preocupación, ¿sí? Que tenés que hacer algo que te incomoda, ¿verdad? Eso no quiere decir que no cumple los criterios que dice la OMS, porque dice completamente. Si tú completamente es todo, ¿verdad? Y todos no estamos así. Entonces, hay, como les digo, un montón, yo creo que lo vieron en epidemiología, ¿verdad? Lo que es el concepto de salud de enfermedad, yo lo vamos a volver a ver. ¿Qué es enfermedad? ¿Qué es salud? ¿Sí? Entonces ahí ya vamos a ampliar más sobre este tema. ¿Algo más, Rebeca? no, doctora, gracias. Bueno, fíjense que está la teoría de la transición epidemiológica, ¿verdad? ¿Qué es la transición epidemiológica? Es un proceso de cambio dinámico de largo plazo en la frecuencia, magnitud y distribución de la mortalidad y la morbilidad de la población. O sea, de lo que nos moríamos o se moría la población hace 5 siglos, no es lo mismo de lo que nos estamos muriendo ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ha sido de que hace 5 o 6 siglos se estaban muriendo por la peste bubónica, ¿sí? Y ahora en el siglo XXI no nos estamos muriendo precisamente de esa peste, ¿verdad? Nos estamos muriendo por otras causas. Llamen a eso también enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo pasamos desde aquellos tiempos de esas enfermedades a morirnos de una cosa a estos tiempos a morirnos de otra, ¿verdad? O a vivir con otras enfermedades? Entonces, eso es lo que se conoce como transición epidemiológica. ¿Me doy a entender? Sí, doctora. Bueno, entonces fíjense que la transición epidemiológica tiene
toma en cuenta varios puntos. Por ejemplo, la muerte. No es lo mismo, como les vuelvo y repito, de lo que se moría hace años, incluso el siglo anterior, el siglo XX, ¿verdad? Y las nuevas enfermedades, que VIH, ébola que volvió a resurgir, un montón de enfermedades, ¿verdad? A, a las enfermedades de las que nos estamos muriendo en este siglo, ¿sí? Entonces cambian los patrones o comportamientos de las enfermedades. ¿Por qué? A los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo, a las medidas preventivas, ¿verdad? ¿Qué pasó, Paula? Disculpe, doctora, y ahí podemos incluir acerca de las actualizaciones que ha tenido la medicina. Por la misma Claro, situación de que, como usted acaba de decir, de que en el tiempo pasado, en el siglo pasado, estábamos muriendo por X enfermedad y ahora estamos muriendo por otras. Entonces, no sé si ahí claro, podríamos. claro que sí. Entonces, todas esas transiciones tienen que ver mucho con los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo sobre la medicina preventiva. De hecho, no se sabíamos ni de hablando del COVID, que ya estamos hasta aquí, en mi modo, ¿verdad? Al principio de la enfermedad no se sabía ni de las medidas preventivas, que como solo sabían que era tos, que era gripe. Además, algunos presidentes decían que solo era una gran gripona, ¿verdad? Como el de Brasil. Imagínense, es el peor país con tanta gente que se está muriendo. Pero, sí, empezaron a investigar y vieron, no, no es una gran gripona, es una enfermedad que todavía no tenemos la cura. Lo mejor es medida preventiva, que medida preventiva, que el uso de cubreboca. Ahí tuvimos que averiguar hasta el cubreboca, que ya lo sabíamos varios, pero no toda la población, varios médicos sí, cuánto te dura una un cubreboca de estos, cuánto dura la N95, cuánto tiempo tenés que andar. Entonces son lo que decís tú, nuevos conocimientos. Entonces con los nuevos conocimientos, ¿qué pasa? Bueno, sabemos mejor cómo paliar la enfermedad y sobrevivir más a ellos. ¿Sí? Entonces aquí entra de la supervivencia, ¿verdad? Todas las personas queremos sobrevivir, aunque nos vaya de la patada económicamente, que tengamos distintas enfermedades crónicas, que no nos guste la familia que tenemos, por lo que quieran, ¿sí? Pero todos tenemos un instinto de supervivencia, y ese instinto de supervivencia nos hace buscar, ¿sí? Buscar nuevas formas, o en cuanto a la medicina, para no morirnos tan luego. De hecho, no en las épocas anteriores de Noé, en la edad del oscurantismo, la gente se moría joven, ¿verdad? Ahí entra la sobrevivencia, o lo que es la esperanza de vida al nacer, ¿sí? En aquellos siglos la esperanza de vida era 30 años, luego sube a 40, a 50, y así va poco a poco. ¿Cuánto es la esperanza de vida al nacer en estas épocas? Ah, Paola, la esperanza ¿Qué de vida pasó? al nacer, la esperanza de vida al nacer de esta época, ¿cuánto es? De El Salvador. ¿Alguien que Realmente, sepa? 74 años. Por ahí, 70 y la Juana.
a los 30, 20 años que se vivía antes, ¿verdad? Hay mucho trecho, ¿sí? Entonces, por eso se dice aquí, ve que la transición epidemiológica tiene estos fenómenos poblacionales, ¿verdad? La muerte, la sobrevivencia con la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? También tenemos la fecundidad, ¿sí? Que acuérdense que las mujeres, con el cuento de que nosotros hicimos que pecar al pobre Abraham, pobres hombres, entonces nosotros somos las malas y nos castigan, ¿verdad? Entonces venimos castigadas desde aquellas épocas, ¿verdad? Gracias a esa época todavía no nos dejamos tanto. Pero, ¿qué pasa? La mujer solo servía para tener hijos, ¿verdad? Y accesorios. En esas épocas del padre Abraham, como dice un compañero, ¿cuántos hijos tenían? A veces tenían como de 6, 7, algunos hasta 14 hijos. 14, 15, los que mandara Dios, ¿verdad? 17 nomás he escuchado. Sí, lo hizo. Ajá, también 17. Sí, era un rimero de bichos que tenían, pero ahí viene la otra cosa, que dice, voy a tener un montón, porque de estos a ver cuántos me sobreviven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que era época de hambruna. Tenían la marimba de bichos, todos desnutridos. No había vacunación, no había nada. Entonces, de todos esos, a los que les sobrevivían, 3, 2, 1, ¿verdad? Por eso hacían, primero tenían solo uno y todavía se les moría, ¿sí? Entonces, vean cómo ha cambiado, porque ahora la fecundidad de la mujer está, si no me equivoco, en 3.1 o 2 puntos, tendría que revisar. O sea que la mujer está teniendo ahora, en esta época, aquí en El Salvador, entre 2 y 3 por mujer. Hijo, que Doctora, mande. también en algunos pueblos y, o sea, más que todos en los pueblos, alguna gente todavía sostiene esa creencia de que sean los hijos que Dios quiera mandarles. Porque, ¿sabe? Yo tenía un profesor que él ya tenía como 5 hijos y la esposa estaba embarazada y le preguntaban que por qué seguía teniendo hijos. Y, y era por eso, porque él decía de que eran los hijos que Dios le quisiera mandar. Así es en algunos lugares, pero en promedio, en el área rural tienen entre 4 y 5 ahorita, ¿verdad? Y aquí en el área metropolitana, son los estudios del último censo, entre 2 y 3. Pero también acuérdense de que está el pensamiento religioso, ¿sí? Porque hay una rama del catolicismo, que no me acuerdo cuál es, y fíjense, digo rama del catolicismo, que tienen los hijos que el Señor les mande. Yo tengo una compañera doctora en la unidad de salud que tuvo 8 hijos. 8 hijos y solo se le murió uno, ¿verdad? Entonces ahorita ya se quedó con 7. Imagínense en estas épocas criar 7 hijos. Bonito a ella porque anda con toda su tribu, ¿verdad? Pero ahí, por eso tiene que ver también tu creencia religiosa. ¿Alguien que quiera comentar algo? Yo, doctora. A ver. No, también es que lo otro que había escuchado de dejarse tener hijos es porque en el campo, más que todo, tienen el pensamiento de que entre más hijos tenga, más me van a ayudar en el campo. Así es. Y más ingresos voy a tener yo en un futuro y voy a tener a quien me cuide. Entonces, me parece idea todavía aquí en San Salvador. Las que no han tenido hijos, ay, tener un bicho que sea, hombre, para que te cuiden. ¿Quién le asegura a uno que lo van a cuidar? ¿Ah? O créanme, me llegan un montón de adultos mayores a la unidad de salud, ellos solitos. Doctora,
de 7, 5, 4 hijos que tuve, ni uno me ayuda. Es más, a veces los pobres Incluso, viejitos trabajan para ayudarle a los hijos todavía. Es que eso no es garantía de incluso, nada. Ajá. lo siento, doctora, incluso algunos hijos los mandan a los asilos y ni siquiera se hacen responsables de su manutención. Así es. A ver, Jennifer, ¿qué opinas? No era eso de que muchos tenían hijos solo para decir, cuídenme. Cabal. Bueno, entonces, como ven, la transición epidemiológica tiene que ver con la muerte, la supervivencia, la fecundidad y también vemos el tamaño, la estructura y la dinámica de las poblaciones, ¿verdad? La estructura más que todo se refiere a que si viven en la ciudad, ¿verdad? En el área rural, tiene que ver mucho la cultura también. Entonces, todo eso son de puntos que se ven en la transición epidemiológica. Vean aquí ustedes, les puse una estructura, eso lo podemos ver en la estructura de la población. Les conseguí aquí la pirámide demográfica, ¿verdad? De una población española por edad y sexo. Aquí se toma en cuenta para construirla la mortalidad, la fecundidad y la esperanza de vida. Vean ustedes en el año 1900 cómo era la pirámide. Vean ustedes el cambio al 2001. ¿Sí? Si hablamos de supervivencia y comparada con hombre y mujer, vean cómo ha aumentado. O sea, aquí entre las edades de 40, 60, 50, 80 hasta los 100 años. ¿Ven? Si ven, hay aquí en color, que quiere decir que ya tenemos población todavía que están vivas a esas edades. Mientras que en los 1900, allá lo más que llegaban era a los 70 años, por ahí, si no me equivoco. Y la mayoría, había un montón de nacimientos, por eso la base es ancha. Miren, hombres y mujeres. Mientras que en el 2001, vean los nacimientos, cómo ha disminuido, ¿sí? Y el grueso de la población, vean, está entre los 20 años y los 60, ¿sí? Esto es el grueso de la población. Ya de ahí va disminuyendo, pero aún así, vean, está aún más ancha, porque quiere decir que sobreviven más, ¿verdad? Que en estos años. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambia la forma de la pirámide demográfica? ¿Sí? O sea, nace menos gente en esta época y tienen más esperanza de vida. ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Sí, doctora. Sí, doctora. La teoría de la transición epidemiológica nació en 1940. Tiene su origen, como dice, en datos demográficos, ¿verdad? Que pretendieron explicar el descenso de la mortalidad en los últimos 200 años. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? El análisis de esta época acuñaron el término de transición demográfica para referirse a la evaluación conjunta de los tres indicadores. La tasa bruta de mortalidad, ustedes ya conocen esos indicadores, cómo se calcula, pues se los enseñaron en epidemiología. La tasa de fecundidad y la esperanza de vida. La tasa bruta de mortalidad habla de un 40%, disminuyó a menos del 10%. La tasa de fecundidad del 50% disminuyó a menos 10%,
y la esperanza de vida aquí aumenta. Fíjense que la esperanza de vida era hasta los 30 y actualmente es más o menos de más de 70 años. En 1969, Frederickson propuso patrones de mortalidad, morbilidad, fertilidad y también cómo se organizaban los servicios de salud. Esto ocurría con una estrecha relación con los procesos económicos configurando la transición epidemiológica. O sea que la transición epidemiológica tiene que ver, ¿verdad?, con lo que dijimos anteriormente, con los avances tecnológicos, ¿verdad? Cómo está organizado el sistema de salud, ¿sí? Y económicamente, cómo le está yendo al país o al mundo, como quieren decirle. Entonces viene y dice que se divide en 4 etapas o que a la vez se dividen en 4 estadios. La tradicional, la que siempre se llevó, la tradicional temprana, la transicional, tardía, y ahora la que estamos es en la moderna. Omran, en el 1971, publicó su artículo de Transición epidemiológica, una teoría epidemiológica del cambio poblacional. En este se dice que al analizar los cambios en la mortalidad, la teoría de transición epidemiológica supone que existen patrones de salud y enfermedades susceptibles de tipificación, los cuales configuran un sistema complejo en estrecha interacción con los determinantes demográficos, o sea, en el crecimiento poblacional, en el crecimiento económico y también tiene que ver lo sociológico. Dichos patrones dijo que se suceden unos a otros en etapas claramente definidas. ¿Cuáles son? Habla de la teoría de estas etapas y sus características que ya lo mencionamos. Por ejemplo, la etapa de la pestilencia y las hambrunas, ¿sí? Y hablamos de esta época, teníamos un montón de hijos, todo era insalubre, las personas o la sociedad literalmente se moría de hambre, ¿sí? Y no sabían muy bien sobre nutrición, ¿verdad? Qué alimentos te podía aportar ciertas vitaminas, ¿sí? Otras energías, ¿verdad? Todo eso. Luego empezó a desaparecer esa época, ¿verdad?, de la pestilencia y hambrunas, y empieza a haber un descenso, conocida como la etapa de descenso y desaparición de las pandemias, ¿sí? Empezaron a desaparecer esas grandes pandemias que ha habido, siempre ha habido, ¿verdad? Que una de las grandes pandemias fue la del VIH-Sida, ¿verdad? El siglo anterior, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, ya se llegó a controlar, no a curar, porque no se cura, solo se controla por retrovirales, antirretrovirales. Y ahora con la novedad que aparecimos con esta gran pandemia, ahorita, ¿verdad? Pero en sí, esa etapa ha descendido enormemente, pero empezamos otra etapa también, que es la etapa de las enfermedades degenerativas y producidas por el hombre. ¿A qué creen que nos referimos con esta etapa? Diabetes. Sí, pero ¿por qué surgen? Por llevar un mal estilo de vida principalmente. No, pues la diabetes en parte parece que es genética. Pero creo que lo puede desencadenar también un mal estilo de vida, ¿vea? Por eso, pero Una no mala todo el estilo de vida. alimentación. La enfermedad degenerativa. Obesidad.
Ujú. Doctora, entran ahí las ETS. No. Vale. Doctora, Enfermedades. Ajá. las enfermedades respiratorias que producen por estar cerca de fábricas que contaminan el humo, también el uso de tantos carros que ha hecho que la calidad del aire ya no sea tan buena como antes. Muy bien. Ahí hablamos de las enfermedades producidas por el hombre, ¿verdad? Por la industrialización, por daño al medio ambiente, ¿sí? Pero acuérdense que como ha aumentado la esperanza de vida, y si antes nos moríamos a los 30 años, nos morimos a los 70, entonces tenemos como 40 años, ¿verdad?, en que las personas empiezan a desarrollar enfermedades que antes ni se imaginaban. ¿Por qué? Porque se morían bien jóvenes, ¿verdad? Y no sabían por qué. Pues ahora ya sabemos que puede ser por las enfermedades crónicas, ¿verdad? O degenerativas. Llámese hipertensión, ¿sí? Llámese Mm, diabetes, que son las más conocidas. Ajá. Doctora, también podemos decir la comida procesada. Producida por el hombre, Ujú. ¿verdad? Claro, claro, porque tiene un montón de aditivos. Ya vemos que muchas enfermedades, bueno, ese tipo de alimentación que tiene muchos aditivos lo podemos relacionar también con ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? Como la comida procesada y ahumada, que te produce cáncer de garganta, ¿sí? También los alimentos que están empaquetados al vacío. Sí, todo eso, ¿verdad? Si se abusa, se ha visto, han habido estudios que relacionan con eso. Entonces, por eso vemos, y en esta etapa vamos, ¿verdad? En las enfermedades producidas por el hombre y crónico-degenerativas. Ya en 1986 ya aparece este señor, que no me hagan pronunciar, leer el nombre, porque honestamente, sepa. Aparece ya una cuarta etapa, habla él, que son las enfermedades degenerativas tardías. Estas se caracterizan por un aumento de la esperanza de vida, como ya vimos, que beneficia a las edades más avanzadas, ¿verdad? Y se distribuye de forma más o menos homogénea entre hombres y mujeres, y un retraso en las edades en que las principales enfermedades degenerativas causan la muerte, ¿verdad? O sea, como hay nuevos avances en la medicina, ¿verdad? Nuevos tratamientos y todo eso. Entonces, no, si controlamos bien estas enfermedades degenerativas, entonces aumenta la esperanza de vida en estas personas enfermas, ¿verdad? Que no se mueren fácilmente por estas enfermedades, como lo hacían anteriormente. Posteriormente, este señor adicionó otras dos etapas, que es la etapa de la declinación de la mortalidad cardiovascular, el envejecimiento, la modificación de los estilos de vida y las enfermedades emergentes. Porque, como les hablé al principio de la clase, ya desde pequeños a todas las personas se les está educando que los estilos de vida tienen mucho que ver con el desarrollo de enfermedades más adelante. Entonces, por eso se les habla desde que yo me acuerdo todavía, hacemos hincapié en, en los establecimientos de salud, ¿verdad?, a tempranas edades, de la importancia de cambiar el estilo de vida, de comer sano, de hacer ejercicio, checarse periódicamente, ¿verdad?, con exámenes de laboratorio, la presión, sobre todo si tiene carga genética. Tenemos también la etapa de la calidad de vida, que es esperada para mediados del siglo XXI, y este es un planteamiento futurista que se caracterizará, dice él, por la paradoja longevidad con la persistente inequidad. O sea, que
siempre vamos a llegar, según este señor, a edades más adultas de lo que estamos ahorita, pero va a haber inequidad, más inequidad. ¿Inequidad en cuanto a qué? Puede ser inequidad al acceso a la salud, ¿verdad? Al poder adquisitivo, un montón de cosas, porque actualmente ustedes saben que hay unos tratamientos, olvídense, súper avanzados, ¿verdad? Que pueden salvar la vida de un individuo, pero no todos tenemos el acceso a esa ciencia, ¿o sí? Entonces por eso nos morimos, ¿verdad? Bueno, preguntas hasta acá, ¿vamos bien? Sí, No, doctora. estábamos bien. Sí, doctora. Ya casi acabamos. Eh, Siempre con los cambios epidemiológicos, ¿verdad? Las enfermedades transmisibles constituyeron el principal problema de salud en todo el mundo, todavía lo es. En muchos países de América Latina se ha observado un significado descenso, ¿verdad?, en los padecimientos de morbilidad. Por esos padecimientos transmisibles, al igual que la mortalidad infantil y escolar, han disminuido mucho con todos estos cambios, ¿verdad? También se quiere conseguir la erradicación de los padecimientos transmisibles en nuestro país. Hay incremento de los padecimientos crónicos degenerativos o de evoluciones prolongadas, como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales y de conducta. ¿Qué contribuye a estas condiciones? Bueno, hablábamos de las inequidades, de la accesibilidad de los servicios de salud, ¿verdad? Si no hubiera tanta inequidad, bueno, no hubieran hasta todas estas grandes caravanas que están saliendo para los estados, que allá supuestamente es la tierra que hay, que creen que con solo llegar ya se hicieron ricos. Entonces, con todo esto, tiene que ver mucho estas condiciones. Labor más amplia de los profesionales de la salud, el médico clínico principalmente, prevención del cáncer, atención y educación de los niños, y se dice que tiene que disminuir la brecha entre el médico saludista y el médico 100% clínico, ¿verdad? Porque ambos trabajan en diferentes campos por la salud y el bienestar del ser humano. Tenemos ciertos indicadores de la transición epidemiológica. Entre ellos están la menor frecuencia de valvulopatías de etiología reumática. O sea, ya no se ve mucho esta enfermedad, ¿verdad?, con el descubrimiento de la penicilina. Control de enfermedades vulnerables por vacunación, ¿verdad?, como la difteria, tosferina, tétanos, sarampión, todas estas enfermedades que se han controlado gracias a la vacunación, ¿verdad? Mortalidad neonatal mayor que la postneonatal después de 1991, ausencia de rabia humana por la agresión canina, ¿verdad? Por todas las vacunaciones que se hacen, ya desde, no me acuerdo, 1910, creo, 14, algo, les mentiría, no me acuerdo qué fecha, pero no, por lo menos en el país ya no se reporta ninguna rabia humana. Mortalidad por diarrea que estuviera fuera de las 10 primeras causas de muerte, de hecho sí estaría fuera de las primeras causas de muerte. Eliminación o disminución considerable de la sífilis también, eso se ha logrado. También en los avances en la medicina tenemos estudios hematológicos automatizados a la biometría hemática, la química sanguínea, reacciones serológicas, determinaciones enzimáticas. También ha avanzado mucho la imagenología, ¿verdad? TAC, ultrasonografía, resonancia magnética, endoscopía. Pero vuelvo y repito, no todo el personal, no toda la población tiene acceso a esto. Lo ideal es que todos nosotros, todas las personas, tuviéramos acceso, ¿verdad?
En cuanto al tratamiento, también tratamiento con rayos láser, cirugía extracorpórea, trasplantes, muy buenos antibióticos de última generación, ¿verdad? Pero, vean, mucho de esto, por su costo, impiden su uso generalizado en la salud colectiva. Se imagínense que tuviéramos todo esto, ¿verdad? Ay, bueno, esto no, pero en el sistema de salud nacional sería una maravilla, ¿verdad? Bueno, los avances también se puede hablar de aspectos estructurales y administrativos, elaboración de programas de salud, ¿verdad? Que se van actualizando. De hecho, todo el sistema de salud tiene que ver con programas de salud, ¿verdad? Eso nace en cuanto a las necesidades de la población. También estrategias para su desarrollo, la supervisión y la evaluación, ¿verdad? Para eso está el Ministerio de Salud. También se procedió a la descentralización de los servicios de salud. O sea que en primer nivel de atención también tenemos especialistas, ¿verdad? No para que todo se vaya solo a hospitales, ¿no? Entonces se descentralizó y en toda la red del sistema de salud también hay especialistas, ¿verdad? Que pueden ser tratados en primer nivel de atención a los pacientes que lo meriten. También tenemos el Programa Nacional de Salud, estrategias para mejorar los programas de atención. También tenemos la atención médica por los niveles, ¿se acuerdan? Primer nivel, segundo, tercero, ¿verdad? Las redes, también tenemos que se está aplicando la atención primaria en salud y también la participación comunitaria, ¿verdad? Que se involucre, que no crean que si me enfermo, ahí está el médico y que me haga todo. No, tenemos que empoderarnos de nuestra propia salud, ¿verdad? Ahí entra lo del estilo de vida saludable. Algunos resultados relevantes de las acciones utilizadas por salud pública y la medicina preventiva en los últimos 50 años. Tenemos la aplicación de las vacunas, los antiparasitarios, ¿verdad? De manera colectiva, la escuela saludable, la vitamina A, el descenso de la mortalidad por diarreas, programas de detección de cáncer cervicuterino y mamas, hipertensión, diabetes. Todas estas acciones han requerido una constante labor de información y educación, ¿verdad? Para el personal y también para toda la población hay que estar educando, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, la población exige más información, ya acepta más fácilmente la vacunación para sus hijos, antes costaba mucho. Reconocen la importancia de vigilar la salud y en especial la de los niños. Ya saben la utilidad de asistir prontamente al médico ante una situación de enfermedad y todo esto lo conoce y lo practica como resultado de una labor educativa constante que lo ha hecho el médico, enfermera, personal de salud, ¿verdad? Se me ha modificado también la actitud del personal de salud, también le da mucha importancia a la medicina preventiva y se le está dando importancia a la salud pública, ¿verdad? En el trabajo particular, el médico comprende que ha de practicar una medicina más de alta calidad, ¿verdad? Y que el labor personal debe ser parte de la salud colectiva. Bueno, ¿preguntas acá? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces han visto ustedes cómo ha ido evolucionando lo que es la medicina, ¿verdad? La importancia de la salud colectiva o la salud pública, la epidemiología, si no, ¿cómo vamos a saber de cuánto se enferma una persona de otra, en qué época se da más, ¿verdad? En base a eso, ¿cómo vamos a tratar? ¿Cuáles son
los lineamientos o los protocolos que vamos a seguir para prevenir una enfermedad o tratar otra, etcétera, etcétera. Que ahora, en base a la transición epidemiológica, las enfermedades crónicas degenerativas pues, están han aumentado, ¿verdad? Pero también por el aumento de la esperanza de vida al nacer. ¿Sí? Bueno, muchachitos, eso es todo por mi parte. Cualquier cosa, hacen el grupo, acuérdense, ¿sí? Me hacen el grupo, Sí, ahí doctora. ponen medicina preventiva, grupo 2 somos nosotros. Y las dudas, pues por ahí o avisos, por ahí nos comunicamos. ¿Sí? Ok, doctora. Está Gracias, bien. doctora. Gracias, feliz día. Gracias. Gracias, Bueno, doctora. 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 Pase un buen día. Doctora. bueno, Gracias, feliz fin de doctora, que tenga semana. feliz No día. salgan mucho y si salen, cúbranse por todos lados. Vamos. Chafa ahora. Gracias. Ah, pues, Doctora. Dios, Gracias, Dios. doctora. Adiós.